Ahora sí que sí, arrancamos y empezamos con la primera ponencia de Forensic and Security, que nos hablará de casos de análisis forense digital. Para ello le voy a dar paso a Pilar Vila Bendaño, cofundadora y CEO de Forensic and Security. Aplauso para ella. Bueno, muchas gracias. No sé si tengo para pasar las diapositivas aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias por haberme invitado a este foro y creo que estos foros son muy necesarios para poner en común, para divulgar y para poder comentar todo este tipo de cuestiones. A ver. Ahora. Bueno, voy a hablar en mi caso, sobre todo, de la pericial informática, que es un ámbito dentro de lo que es el forense. Yo ya peino canas en estos temas. Mi base es, yo estudié ingeniería informática y tengo algunas certificaciones. Mi base es la de analista forense digital. Llevo ya bastantes años con estas cuestiones, pero lo importante es mi equipo, no yo, que al final somos un equipo pequeño, pero somos un poquito concentrados. Y dentro del equipo, como empresa, tenemos distintas certificaciones y luego tenemos también distintas certificaciones a nivel individual. Nosotros tenemos la oficina en Coruña. Bueno, no hacemos solo pericial informática, nosotros damos servicios, diferentes servicios, nos fue llevando un poco la evolución de la empresa. Como yo empecé con periciales, claro, me tocaban todos los marrones, pero luego ya nos empezaron a llamar para respuesta ante incidentes. Y la empresa luego nos solicitaba que les ayudáramos a mejorar y entonces montamos un servicio de SOC, ¿no? De ser puramente reactivos nos pasamos también al lado preventivo. Fue un poco como una evolución natural de nuestros servicios. ¿Qué pasa? Que aunque seas muy preventivo, o sea, ciberseguridad 100% no existe. Y para las empresas tenemos millones de soluciones, servicios, etcétera, para proteger. No es tanto meter soluciones en una empresa, sino es hacer una buena administración de sistemas, tener una buena base de sistemas y sobre esa base de sistemas meter soluciones de una forma coherente. No son iguales todas las empresas, no tienen los mismos tipos de datos ni dan los mismos tipos de servicios. Entonces, claro que hay que proteger, pero hay que pensar que los atacantes van a tener 1000 formas de entrar. Siempre vamos por detrás, porque ellos tienen todo el tiempo del mundo y se dedican a estas cosas. Entonces, todo esto hay que hacerlo con cabeza. Porque, bueno, salen muchas soluciones al mercado que son fantásticas, que nos dicen que son únicas, que lo paran todo, etcétera. Bueno, aún no he visto nada que sea 100% seguro. Al final, ciberseguridad son capas, y son capas que se estructuran encima de una correcta administración de sistemas. Entonces, yo creo que en el ámbito de la ciberseguridad, cuando partimos de esos conocimientos de los sistemas, ya tenemos mucho ganado, ¿no?, para dedicarnos a este ámbito. Bueno, nos metimos en el lado de MSSP, lo que os comentaba. Esta es la pegatina que usamos para el servicio de respuesta ante incidentes. Como Mr. Wolf, estoy a 20 minutos, llego en 10, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hicimos para promocionar esa línea. Y lo que nos fue pasando en estos años es que nos llamaban muchas empresas industriales, que aunque los ataques empezaban por la parte de IT, tenían el problema de que les paraban la planta y le atacaban a los servicios de planta porque no había una correcta segmentación o tenían ciertos problemas y hacían que lo que entraba por la parte de usuarios afectaba a las plantas industriales. Entonces ya la base tenía un problema y por eso nos llamaban para los incidentes. Y ahí empezábamos a ver que estas empresas tenían muchas soluciones carísimas del mercado, alguna incluso israelí, etcétera, fabricantes de todo tipo que te decían, oye, si tienes unos dispositivos X en tu planta, con mi solución vas a quedar totalmente seguro. Entonces hicimos otra pegatina, que es para los análisis que hacemos de soluciones que hay en el mercado, porque a veces hay clientes que antes de meterse a gastar muchísimo dinero en una solución nos piden que la testeemos, uno para ver el resultado y otro para ver si realmente cumple lo que dice. Entonces hay muchos unicornios que no son esos unicornios que venden, ¿no? Entonces por eso empezamos también con esa parte.
y hacemos thread hunting, que al final el thread hunting es con fuentes propias de inteligencia, pagamos por fuentes privadas y fuentes públicas, recogemos información y tenemos analistas que se dedican a investigar amenazas reales, posibles amenazas, ver si los atacantes están ya dentro, bueno, investigar un poco qué hay de real en lo que estamos viendo en las alertas, formular hipótesis en el sentido de ver y a este tipo de empresas por dónde pueden entrar, por qué, cómo pueden atacar este tipo de servicios, etcétera. Y al final, recolectando datos, intentamos adelantarnos a los atacantes. Bueno, voy a la cuestión que es la que más me toca a mí, que es más mi ámbito, que son las periciales informáticas. ¿Cuál es la actividad del perito? Al final, los peritos tenemos una labor de... Una fase principal es securizar las evidencias cuando vamos a judicializar algo. La labor del perito tiene el objetivo de poder defender algo en un juzgado. Bien, entonces, cuando recogemos evidencias en una empresa o para un particular, tenemos que asegurarnos de que eso va a tener una validez en todo el proceso del trabajo pericial. Porque al final vamos a tener, además de hacer un informe, tenemos que defender nuestro trabajo en un juzgado. Si esa securización de las evidencias o esa garantía no está correctamente hecha, podemos llegar con un informe perfecto a un juzgado, pero que nos puedan tirar la prueba pericial. Entonces, ámbitos que tenemos los peritos a nivel personal, pues, por ejemplo, insultos por WhatsApp o grupos de WhatsApp donde se han compartido fotos X, este tipo de cuestiones, ¿no? A nivel de empresa, el 90% de los casos que llevamos son competencia desleal, desde ex empleados o personas que aún son empleados en la empresa y que están fugando datos o que están robando datos o que han hecho un daño X a la empresa. O han montado una empresa paralela y están desviando a los clientes a esa empresa paralela. Eso lo vemos bastante. Entonces, plagio de software, también hay bastantes cuestiones de ese tipo de cosas. Luego veremos algunos casos anonimizados y ahí podemos entrar más en profundidad. Algo fundamental, la cadena de custodia, pero para tener una buena cadena de custodia, es decir, poder garantizar yo como perito que yo no he manipulado los datos que estoy presentando en un juzgado, tenemos que ver cuál es el ámbito de lo que estoy estudiando. Si yo tengo que estudiar, pues por ejemplo, si un trabajador está haciendo competencia desleal, yo no voy a poder entrar aunque estudie su equipo de trabajo, si en ese equipo de trabajo hay datos personales, nunca voy a poder entrar en ese ámbito de los datos personales. Por ejemplo, eso ya podría ser un factor que me perjudica a la hora de presentar la información. No puedo confiar únicamente en la información que veo por programas del sistema, por el equipo. Tengo que actuar de una forma determinada, hacer una copia exacta de los datos, nunca trabajar sobre los dispositivos originales y esos datos hacer un trabajo sobre ellos con herramientas forenses para no alterar de ninguna manera los datos que estoy estudiando. Nunca podemos ejecutar aplicaciones que vayan a alterar en algo los equipos o los dispositivos que estamos estudiando. Por eso es tan importante utilizar ciertas herramientas forenses que me dan garantías de que no van a actuar sobre los dispositivos con los que estoy trabajando. Porque al final tenemos que establecer también un timeline para justificar, pues esto pasó en esta fecha, a esta hora, volvió a pasar en esta fecha, en esta hora, etcétera. Y asegurarnos de que nada de lo que yo estoy utilizando está alterando pues esas fechas o esos datos, por ejemplo, ¿no? O que no me esté borrando nada. Por eso tenemos que hacer en general técnicas de clonado, por ejemplo, los discos duros de los equipos, los portátiles, etc. Para los móviles utilizamos herramientas forenses que hacen extracciones de datos. Por ejemplo, un WhatsApp no se garantiza
haciendo una extracción del WhatsApp, del TXT y enseñándosela a un notario. Un WhatsApp se extrae la base de datos de WhatsApp con una herramienta forense para móviles y se estudia el contenido de la base de datos, porque ahí vamos a encontrar, si faltan mensajes, vamos a encontrar fechas y horas exactas en distintas tablas que al estudiar esa base de datos completa me va a dar unas garantías. No estudio solo el mensaje, estudio un conjunto, el contenedor. En forense es tan importante el contenido como el contenedor. Y cuanto más garantías podamos dar del contenedor, mejor. Por ejemplo, en móviles, yo no solo extraigo la base de datos de WhatsApp, alguna extracción completa de los datos del móvil, completa, porque es el contenedor. Luego voy al siguiente contenedor, que es la base de datos, y luego voy a las tablas. Y dentro de esas tablas ya encuentro también la tabla de mensajes y puedo aunar toda esa información. Más mecanismos que tenemos para la cadena de custodia. Cuando hacemos clonados, que son esas copias exactas, las copias exactas son importantes porque nos copian también los datos borrados y en los datos borrados a veces encontramos joyas. Cuando hacemos esos clonados también tenemos que calcular unos códigos hash, que son unos algoritmos matemáticos que son como el DNI de esos datos. Entonces, si yo tengo un código hash, eso me garantiza que los datos que yo voy a presentar están inmutables, porque si viene otro perito y hace otro clonado y calcula ese código hash, le tiene que dar el mismo que me dio a mí. Eso me da parte de la inmutabilidad y otra parte de la inmutabilidad me la dan los notarios, que en nuestro trabajo también son muy importantes. Cuando hacemos una entrada a una empresa a recoger evidencias, pues porque ha pasado algo, viene un notario conmigo para sacar fotos y decir se ha recogido esto, 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 la empresa me ha dicho que este portátil era de este trabajador, que este otro portátil era de este otro trabajador, ¿no? Entonces, la cadena de custodia no es banal. Este es un documento tipo, por ejemplo, de los que usa la policía, porque la policía, cuando hacen entradas y registros, recogen, tenemos bolsas de evidencias especiales donde meter los discos duros, los dispositivos, con unas pegatinas especiales que si se intentan despegar, se nota que se ha intentado despegar. Pero además, por ejemplo, si se hace una entrada y registro en Coruña y hay que analizar pues, algo en un dispositivo y la herramienta X para analizar ese dispositivo está en Madrid, tienen que utilizar este tipo de documentos con bolsas precintadas también, porque también tiene que haber una cadena de custodia interna. La tenemos que cumplir todos, o cuando llegan cosas a un juzgado de una entrada y registro y nosotros somos peritos de parte y tenemos que estudiar eso, a nosotros el juzgado nos lo tiene que dar todo, cuidado con los correspondientes documentos de la cadena de custodia, porque tenemos que ver por dónde han pasado estos datos y qué se ha hecho con ellos. Bueno, a nivel de clonación de discos hay un montón de herramientas, dependiendo del perito va a usar unas u otras. Los hay a nivel de software y los hay a nivel de hardware. A nivel de hardware hay clonadoras muy sencillas de 30 euros, muy básicas, como la de arriba, que desde mi punto de vista para cacharrear están muy bien, pero busco más una clonadora que ya me haga un hash, que me saque el hash por pantalla, que me ponga ciertos datos del clonado, si hubo sectores erróneos en el clonado, etcétera, ¿no? Entonces vais a encontrar que hay muchos modelos de clonadoras hardware en el mercado. Os pongo alguna página web donde podéis ver distintos modelos de todo tipo, portables, no portables. Estos son servidores que se venden ya montados para hacer este tipo de trabajos. Ahí os pongo algunas de las características, porque al final, por ejemplo, nosotros a veces tenemos que hacer 24 clonados. En alguna ocasión tuvimos que recoger todos los equipos de sobremesa y portátiles de un departamento completo, con una fecha de entrega de la pericial. Entonces, los clonados también son lentos. Esto no es conecto y se hace. Los clonados pueden tardar horas. Depende de las características de los discos originales. Y si están dañados o no están dañados, porque luego puedo hacer intentonas de recuperación de sectores dañados para intentar sacar esa información. Entonces, el clonado hardware es el más rápido, para mí el más eficiente. Nosotros, en nuestro caso, tenemos servidores hechos a medida por nosotros. Hemos comprado las placas, los conectores. Vamos cambiando, aumentando la RAM en función de necesidades, etcétera, y tenemos maletines especiales con ruedas para llevarnos por ahí los servidores. Pero bueno, porque el nivel de friquismo es un poco heavy en mi empresa. Y esto, el Atola Task Force, para mí es una de las mejores herramientas que hay en el mercado. Pero tiene un precio muy elevado, igual que algún software forense que
que nos ayuda mucho en las extracciones. Entonces, Atola tiene unos mecanismos de intento de recuperación de sectores dañados que son muy interesantes. Y saca ya un reporte automático en PDF del clonado, etcétera. Pero bueno, ya estamos hablando de que hay que trabajar a niveles muy grandes, con volúmenes muy grandes, para amortizar la clonadora. Creo que está ya en 20.000 euros esta clonadora, sin conectores. Por cada conector ya te van cobrando 30 euros, 45 euros, etc. El software forense es SaaS, quiere decir, cada año pagamos la licencia y las licencias 10.000 euros para arriba es algo muy habitual. Quiero decir, el forense tiene unas implicaciones bastante altas a nivel de herramientas que hay que utilizar. También hay muchas herramientas de software libre. Por ejemplo, al principio, hace años, yo trabajaba mucho con software libre, pero porque también los móviles lo permitían. ¿Qué ha pasado en estos últimos 10 años? Que los móviles se han ido cerrando cada vez más y cada vez es más complejo hacer una extracción de WhatsApp. Cada vez es más complejo, sin hacer un ruteo o un jailbreak, acceder a los datos. Y eso es muy peligroso, porque si yo estropeo un dispositivo móvil antes de llegar al juzgado con los datos, pues tengo un buen seguro de responsabilidad civil, porque si no, tenemos un problema. Con lo cual, las herramientas son muy necesarias. Esto es Encase, que es muy conocido porque lo utilizan mucho las fuerzas de seguridad del Estado, también tiene un precio bastante alto. ¿Qué norma debo seguir? Bueno, calcular hashes siempre. No hay una norma que diga qué hash calculo. Yo siempre calculo 2 hashes como mínimo, nunca el MD5, porque el MD5 tiene problemas y ya se ha roto y ha dado problemas en los juzgados por haberse calculado el hash de evidencias con el MD5. Entonces calculo 2 tipos de SHA dependiendo del tiempo que tenga, básicamente, porque al final también implica tiempo calcular los hashes. Es obligatorio seguir guías. Hay ISOs, hay UNES de cómo recopilar evidencias, cómo mantenerlas, cómo almacenarlas, cómo hacer informes, etcétera. Que ninguna es obligatoria. Yo creo que el sentido común es la mejor norma de todas y, por supuesto, conocer un poco el trabajo de preservación de evidencias, pero en general haciendo las cosas bien, conociendo las normas y sabiendo que hay que usar herramientas, no alterar, calcular hashes, etcétera, pues ya tenemos mucho hecho. He puesto algunas normas, pero simplemente esta presentación os la comparto para que tengáis una idea y para que podáis investigar de la familia de las ISOs, de las UNES y hay RFCs. ¿Qué pasa? Que muchos de estos RFCs ya están un poco desactualizados. Entonces, les podéis echar un vistazo, pero no están totalmente al día. Y aquí algunas de las ISOs para recopilación, etcétera. Entonces, bueno, sentido común yo creo que es la mejor norma. Os voy a comentar un poco algunos casos que hemos tenido un poco anonimizados, que se salen un poquito del estándar, pero lo que es la competencia desleal y fugas de información, como os comentaba, es lo más habitual. Fugas de información a la competencia, porque me voy a ir a la competencia en 6 meses y ya le voy pasando presupuestos de mi empresa para que ya se vayan ganando mi cartera de clientes. Pues cosas de ese tipo son muy habituales. En este caso, este tema fue un plagio de software. Entonces, se fue todo el departamento de programación de una empresa y al día siguiente ya había una empresa nueva montada que vendía el mismo software que la empresa de la que se habían ido. En un día habían desarrollado todo el software, ¿no? Entonces, ¿qué problemas había aquí? Que era un aplicativo con un backend, un frontend, que era una web, aplicaciones de móviles, etcétera. Bueno, lo que vemos ahora habitualmente. Yo tenía el permiso de mi cliente para investigar todo, pero la parte contraria nunca dio permiso para investigar su código fuente. Es más, lo que se entregó en el juzgado ya habían pasado mucho tiempo. ¿Cómo iba a estar ese software? No iba a ser el original, iba a ser el de 2 años o 3 años después. Ahí no puedes analizar demasiado, ¿no? Entonces, hay distintas herramientas, por ejemplo, hacer peticiones al backend con una herramienta cool para ver si las peticiones se comportaban igual en ambos aplicativos, en el de mi cliente y en el de la parte contraria. Descargar de la tienda de Google la aplicación
pero la aplicación no estaba directamente accesible. Te descargaba un instalador y el instalador hacía unas peticiones también al backend y con esas peticiones te descargabas la APP que al final te instalabas, ¿no? La APK. Entonces había que simular también esas peticiones al backend para poder coger esa APK y desempaquetarla. Y al desempaquetarla, analizar lo que ahí había. Cuando desempaquetamos una APK de Android, nos llegamos a un código fuente propio, llegamos a algo que se llama Dalvik Code y ese Dalvik Code también hay que interpretarlo. Y a veces el código fuente puede estar ofuscado. Hay herramientas que ofuscan el código fuente para evitar precisamente estos temas de desempaquetado de software para llegar a los originales. Pero nos encontramos que había unos parámetros muy similares entre un código y el otro. Las variables se llamaban distinto, A, B, C, D, E, y otras variables se llamaban casa, niño, mascota, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las estructuras eran muy similares. Entonces, al final, con el estudio se demostró que había un nivel de plagio muy, muy alto, ¿no? Pero llegamos a otra parte, que es que nosotros por ley estamos limitados a desempaquetar aplicaciones y llegar a códigos fuente. Estamos limitados por la ley de secretos empresariales y la ley de propiedad intelectual. Y, por supuesto, hacer peticiones a un backend con la herramienta Cool y simular peticiones como mi cliente, eso no se puede hacer. Entonces, en este caso también se puso en entredicho la pericial porque dijeron que no había seguido la metodología correcta. Pero si no seguíamos la metodología que os he contado, no hubiésemos podido demostrar el plagio. Entonces, ¿qué pasó aquí al final? Que en la Ley de Secretos Empresariales, en el artículo 3, apartado B, siempre que se hagan las cosas con la finalidad de descubrir en defensa del interés general alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa o indirecta con dicho secreto, se puede hacer. Entonces, a mí me amparaba que ya había empezado el proceso judicial y yo no había pedido permiso directo, porque es que si pides permiso directo se traslada a las partes y entonces la parte contraria ya está también al tanto de lo que vas a hacer. Pero, bueno, amparándonos en este artículo, se admitió la pericial y la ratificación. Luego se pidieron más cosas, bases de datos, etcétera. Bueno, fue bastante intenso este tema porque la parte contraria también aportó sus versiones en sus fechas. Y, claro, al variar las fechas es complicado porque ya ha habido una evolución. Pero bueno, al final se dictaminó que hubo plagio, porque básicamente la parte contraria, la jueza, aparte de lo de las periciales, también dijo que en el momento inicial en que se le pidió a la parte contraria que depositaran el código fuente no lo hicieron, tardaron muchísimo en hacerlo y para la jueza fue determinante a la hora de que tenían algo que ocultar. No todo a veces es solo tecnología, a veces hay otros factores que también apoyan lo que se ha estudiado. Bueno, con respecto a los móviles chinos, una vez nos llamaron, era un particular que su móvil hacía cosas raras. No solemos coger estos casos, pero dijimos, bueno, a ver qué ha pasado aquí. Efectivamente, el móvil hacía cosas raras porque tenía casi todas las aplicaciones piratas instaladas del mundo mundial y eso mandaba tanta publicidad y había tanto envío de datos a servidores X de la publicidad, información de telemetría, de contactos, de SMS, o sea, toda la información del móvil se iba por ahí. Pero no solo eso, dijimos, bueno, vamos a investigar más. Entonces dejamos el móvil conectado a una wifi que montamos nosotros en la notaría y estuvimos esnifando tráfico 24 horas y luego hicimos el análisis de ese tráfico. Bueno, aplicaciones nativas del móvil, nativas, de las que no podemos desinstalar, enviaban telemetría a servidores en China. Por lo tanto, yo no digo que sea mejor que le demos nuestros datos a los chinos que a los americanos, porque estamos igual. Al final, cuidado con... Esto lo sabemos, ¿no? Pero realmente comprobar qué datos se envían con aplicaciones nativas, lo que compramos, es bestial, ¿no? Y, claro, estos móviles son asequibles y, bueno, están muy extendidos en el mercado. Tenemos una posición.
El caso de la geolocalización es bastante complejo. A veces lo que nos dan del juzgado para intentar identificar si una persona hizo algo o estaba en una ubicación es que le piden a la empresa de telefonía, al ISP, le dicen dame el listado para este usuario de móvil, dame el listado de antenas a las que ha estado conectado. Entonces te dan una serie de antenas. ¿Qué pasa? No todo es público, no es lo mismo el trabajo que hago yo como perito que el que pueden hacer fuerzas de seguridad del Estado, que a lo mejor tienen otra información. Nosotros a nivel de antenas hay información en el Ministerio del Interior, hay una página específica que registra antenas de telefonía de las distintas compañías, pero no están todas las antenas. Y luego, por ejemplo, herramientas como Celebrite, que es lo que utilizo yo para las estaciones de móviles, Celebrite tiene una base de datos privada de antenas que está enriquecida con todos los usuarios de Celebrite. Pero no todo es perfecto. Y luego está las subcontratas, ¿no? Que a lo mejor MásMóvil tiene subcontratada unas antenas X que son de Movistar, por ejemplo, y todo eso no es público. Y luego hay otro tema que no es público, que son los algoritmos que utilizan las compañías telefónicas para decidir a qué antena mandan el envío y recepción de llamadas o de datos de los móviles, porque si una antena está muy sobrecargada, la van a intentar redirigir a otra que esté cercana. Y luego tampoco es lo mismo tener una antena en una zona más despoblada que tener ciertas antenas en el núcleo urbano. Tienen distinta capacidad en la recepción de información. Las antenas de zonas más alejadas suelen tener capacidades de kilómetros y las de zona urbana están más acotadas, ¿no? Y hay muchas más. Entonces, con ubicaciones de antenas es muy complejo ubicar a una persona, porque puedes tener una zona. Evidentemente, si te sale que se conectó una antena en Madrid y el delito fue en León, pues ahí sí que lo tenemos claro. Pero si hubo un delito en la calle A y la antena está 3 calles más arriba, claro, ¿qué estaba? ¿En la calle A, en la B o en la C de la ciudad? Es un poco complejo, ¿no? Por delimitar las zonas para ubicar a las personas. Se sigue utilizando porque a veces, claro, se denuncia el delito y ya no tienes... La única opción de localizar a una persona de forma efectiva es en tiempo real, con triangulación de las antenas. Es la única manera por los envíos de señales entre el móvil y las distintas antenas, en tiempo real. A posteriori no podemos tener una aproximación, pero no vamos a tener una ubicación exacta. Entonces es bastante complejo tener ese dato. Y luego que te dan un Excel las compañías, bueno, en los casos que he tenido yo, te dan un Excel con 4 datos, poco dato, porque luego te tienes que buscar la vida para encontrar la antena, etc. Entonces vamos poniendo ahí marcas en los mapas, pero bueno, complejo este tema. Por lo tanto, cuidado con las ubicaciones. Hemos tenido que utilizar también el registro de Google, el registro de las Wi-Fi a las que se conectó el móvil. O sea, una cosa es tener solo antenas, pero si tenemos el móvil y podemos hacer extracción de los datos del móvil, el móvil es posible que esté guardando mucha información. Y si tenemos activadas ciertas propiedades de Google con nuestra cuenta y lo tenemos sincronizado y hemos dado permiso para que Google recoja esa información, también tenemos mucha más trazabilidad. Pero es verdad que a veces hay casos en los que solo tenemos estos datos y ubicar es complicadísimo. Luego está cuál es el valor real de una IP en los juzgados. Hay una sentencia que dice que una IP no identifica a una persona, no identifica a nadie la IP directamente, ni un dispositivo en sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay que unir un conjunto de datos para poder llegar a la persona. La IP en sí misma no deja de ser un dato más que tengo que enlazar con otras cuestiones. Los casos se montan, quiero decir, solo por tener una información a lo mejor no llegamos a nada. Hay que tener un global de informaciones para poder asegurar algo. Entonces, estos son algunas informaciones como responden los ISPs, ¿no? Que también es que están un poco hartos de responder porque tienen tantos requerimientos, tanto del juzgado como de Fuerzas de Seguridad del Estado, para responder
dame la IP de este usuario, dime este usuario cuando estuvo conectado, fechas y horas desde este mes y este mes. Total, que tienen que tener a gente solo respondiendo estas cuestiones. Porque pensad que ahora el número de delitos telemáticos es muchísimo superior. No sé si ya estamos en un 80% en delitos telemáticos y un 20% en delitos físicos. O sea, robaron las joyas del Louvre esta semana y me quedé flipando, porque dije, si ya no hay delitos de estos, que ahora son todos por Internet, pero bueno. El propio ISP dice, cuidado, que sería posible detectar si en algún caso ha existido una conexión fraudulenta por un tercero empleando un equipo con una Mac pirateada. Y dije, genial, el ISP aquí ayudándonos. Estamos intentando demostrar que desde una IP se hizo algo y el ISP dice, cuidado, que se pueden suplantar las Macs. Claro, todo se puede suplantar, por supuesto. Entonces, lo que hay que hacer es buscar distintas conexiones a distintas horas, porque ya no es que el ISP te diga se puede suplantar. No, otro ISP ya te pone la frase, es que usamos tecnología NAT. Claro, todos los ISPs utilizan tecnología NAT porque al final seguimos con IP versión 4, porque IP versión 6 está ahí despegando, y la tecnología NAT lo que hace es que por la misma IP salen distintos usuarios con móviles, y lo que distingue a un usuario de otro usuario es el puerto. Y si la empresa de telefonía no te dice cuál es el puerto, a veces no podemos identificar al usuario, porque ya la empresa te dice que 64 clientes simultáneamente salían por la misma dirección IP con sus móviles. Entonces, tenemos otro problema. Normalmente, cuando recogemos datos y conexiones, cuando sabemos una IP de origen de una conexión, lo que hay que hacer es dar esta conexión, tenemos este listado de conexiones, estos días y a estas horas. De estos 64 clientes, solo va a haber uno que coincida todo exactamente, de todo lo que le estamos dando. Entonces, ahí es por donde discriminamos. O que a veces se ha tenido que, si hablamos de conexiones a través de un puerto, si mi aplicación en mis logs solo recojo la conexión entrante de una IP y no recojo el puerto, oye, pues recoge también el puerto y así distingues mejor desde dónde se te están conectando. Entonces, bueno, dándoles un listado de todas las conexiones que hubo con fechas y horas, solo un cliente de esos 64 cumplía que desde esa IP se había conectado a un aplicativo. Otras veces lo que nos encontramos, esto es irónico, este papel es irónico, que nos dan una fotocopia con una IP del juzgado y pues declaran a alguien culpable porque su IP salía en algún sitio. Y ahí no había cadena de custodia ni nada, y le pedían 7 años de cárcel a esta persona. Había entrado la policía en su casa porque se dijo que desde su dirección IP se había accedido a una banca online de un cliente de un banco específico y que había movido dinero de una cuenta a otra. Esto fue hace años, de aquellas no se conocían todas estas cuestiones, pero claro, precisamente como no se conocían, había se intentaba dar más ejemplo, por eso por 3.000 euros se le pedían tantos años de cárcel. Aquí la cuestión es que habían suplantado su IP. No se había hecho ningún estudio, ninguno. El banco había dicho, oye, que yo tengo esta IP en mis sistemas, y dieron una fotocopia de una IP. La empresa de telefonía había dicho, esta IP pertenece a esta persona. Esa empresa de telefonía había sido comprada ya 2 veces. Ya no encontraban quién era el dueño original de esa IP, no habían dado documentación al juzgado. Bueno, un desastre. A quien acusaban era una persona, padre de familia, con 2 niñas, casa pagada, trabajo espectacular, quiero decir, no encajaba ni siquiera el perfil. Se veía claramente que había sido una suplantación. Pero ahí ni siquiera se analizó el equipo, si había malware, no, porque ya os digo, fue hace muchos años y eran los inicios de estas cuestiones. Pero esto llegó a un tribunal provincial. El banco, 2 años antes, le habían robado los usuarios y contraseñas de todos sus clientes de la banca online y no lo habían denunciado. Eso se supo tiempo después. Entre eso y otras cuestiones quedó claro que esta persona no tenía nada que ver en este tema. Bueno, cosas que estamos viendo mucho ahora, la típica factura urgente de o soy tu proveedor o soy tu CEO, págame esto, y
hazme las transferencias a esta cuenta. O WhatsApp, oye, soy tu hijo, estoy en Madrid, me he quedado, he perdido el móvil, estoy sin dinero, por favor, hazme una transferencia. No me la hagas a la cuenta de siempre, házmela a esta nueva. Cosas de ese tipo, que como son urgentes no nos paramos a pensar y picamos en esto. Y a nivel de pyme es la problemática más grande que estamos viendo hoy por hoy, los pagos a facturas falsas. Porque, bueno, se desconocen muchas de estas cuestiones, aunque ya cada vez se habla más de ello, pero habría todavía que comentar más estas cosas. Y a nivel de particulares, soy tu hijo, he perdido el móvil, por favor, mándame dinero a esta nueva cuenta. Y eso sigue pasando. Por eso es muy importante que todas estas cosas se sepan. Luego hay otra cuestión que a veces estas soluciones tan maravillosas que nos venden pues para gestionar mi almacén, para la logística, para mantener un registro de mis clientes, un CRM, por ejemplo. Fantástico, es lo mejor que hay en el mercado, te da muchísimas soluciones, pero a veces nos encontramos herramientas que tienen puertas traseras y que cuando hablas con el propio fabricante y les reportas esas puertas traseras te dicen no es un bug, es una característica que te estoy dando a mayores para que te sea más fácil usar mi aplicación. Pero fallos como que permita modificar datos directamente sobre la base de datos sin dejar registro de nada. Entonces no se sabe quién ha modificado esa base de datos. Tuvimos varios casos porque todas estas empresas usaban la misma solución para gestionar sus almacenes. Y entonces ahí, claro, algunas personas se daban cuenta de que podían alterar el stock y alteraban el stock y se quedaban el dinero en el bolsillo. Porque claro, modificaban el stock a mano y había un dinero ahí que se podían llevar. Cuando reportamos la vulnerabilidad, el fabricante no nos hizo ni caso, no avisó, los partners tampoco avisaron de que existía esta problemática, porque por lo menos si la empresa lo sabe, la empresa puede tomar medidas. En los casos que se judicializaron, aceptaron a trámite donde había cámaras de seguridad que se veía a la persona accediendo al ordenador, porque muchas de estas cosas lo que pasa es que 5 de la empresa tienen el mismo usuario y contraseña. Y eso es una problemática. Un juez no admitió a trámite una denuncia por este caso porque decía que si todos tenían el mismo usuario y contraseña no iba a poder discriminar, aunque llevaban testigos y esos testigos decían era esta persona la que estaba todos esos días a todas esas horas. Solo se aceptaron los casos en los que hubo cámaras y en algunos casos que nos avisaron por este tema tuvimos que decirles poned cámaras, grabar y así os lo van a aceptar, porque estáis todos utilizando el mismo usuario, misma contraseña. Y esto es un lío y si cambiáis ahora la forma de trabajar, los trabajadores se van a dar cuenta de que algo está pasando, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer este tipo de cosas para justificar el trabajo. Las fugas de información, bueno, los metadatos de los documentos son para partirse, porque ves el origen del documento, te están diciendo no, es original mío y a lo mejor son de otra empresa, bueno. Los metadatos son maravillosos porque te dan muchísima información hasta de cuándo fue creado el documento original, porque a veces también hay muchas disputas de fechas. Cuándo fue creado, quién lo creó, qué empresa tiene registrada la licencia del software con el que se creó, etc. Entonces, bueno, los metadatos son nuestros amigos y los logs son nuestros amigos, por favor. Porque hay un problema, que es lo que os comentaba antes. Nosotros hay periciales que no las podemos hacer porque la empresa no tiene información que para nosotros sea realmente útil a la hora de justificar ciertas cuestiones. Los logs son los ficheros que van a generar las aplicaciones, las herramientas que tengamos en la red, todo lo que tengamos en el sistema que pueda generar logs, hay que configurarlo para que genere esos logs y no para que me genere 4 cosas, para que tenga logs enriquecidos. Como os decía antes, de recoger una IP de una conexión externa a recoger una IP y un puerto, ya estamos haciendo un cambio para poder pedir información a una compañía telefónica. Pues ese ejemplo nos vale para todo, porque hay muchos ciberseguridad me atacan de fuera adentro, pero es que ciberseguridad también es proteger mis sistemas de mis propios trabajadores. Tenemos muchos problemas de los insiders. Entonces, los logs nos van a ayudar para todo, para controlar qué pasa de fuera adentro en mi empresa y qué está pasando dentro de mi empresa.
¿Alguien está trabajando? ¿Se está conectando al equipo? ¿Qué actividad tiene? ¿Está haciendo su trabajo en el día a día? Cosas tan sencillas como esas, pues teniendo logs correctamente configurados puedo recoger información. Pero desde eso a configurar bien el servidor de correo electrónico. O sea, son cosas muy básicas que nos van a ayudar muchísimo y no cuestan dinero. Esto es configuración, no es horas, hombre, no es una aplicación que me resuelva todo. No hay que invertir muchísimo dinero para tener ciertas cosas ya bien registradas, ¿no? Y luego sobre eso puedo mejorar. Temas de juegos y de menores, a veces pues administradores de servidores, etcétera, cuando hay servidores administrados por varias personas y luego los chavalines pues a lo mejor quieren subir de nivel, etcétera, y les dicen, oye, mándame una foto tuya y te subo de nivel, cosas de ese tipo. Y luego los chavalines se lo cuentan en clase y todos, yo quiero subir de nivel y te mando las fotos mías que quieras y tal. Bueno, cosas de este tipo pasan. Y luego vienen los acosos. Entonces hay muchos ganchos y uno de los ganchos pueden ser los juegos. Y de este tipo de casos sí que hay bastantes. Y aquí un problema que veo es que se deja a los niños jugando en sus habitaciones solos y no se sabe lo que hacen. En niños he visto este modelo, luego en niñas hay otros modelos. Claro, dependiendo de niño o niña, se va por una vía o por otra. Y, por ejemplo, un caso, este es muy, bueno, me acuerdo mucho de él, despidieron a un trabajador por bajo rendimiento, ¿no? Y el tema es que sus compañeros le veían siempre con la ventana de YouTube abierta, viendo vídeos y escuchando noticias, leyendo el periódico, comprando cosas por Internet. Entonces despidieron a la persona por bajo rendimiento. ¿Qué pasa? Que esa persona no aceptó el despido y luego se querelló contra la empresa. Entonces, cuando llegamos nosotros ya habían pasado 6 meses y nos dan el portátil de la persona que estaba replataformado y ya llevaba 6 meses un nuevo trabajador con ese portátil. Entonces, claro, los peritos forenses sí, pero milagro, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ver, vale, al equipo del trabajador no podemos ir. ¿A qué cosas podemos ir? ¿Qué tenéis? ¿Tenéis un directorio activo? ¿Qué tenéis aquí configurado? Entonces nos dice el informático, pues mira, tenemos aquí un proxy, utilizamos Squid Proxy para acelerar ciertas cosas en la navegación y cachear pues, datos de la navegación para que se carguen más rápido las páginas, etcétera. Bueno, pues dijimos, venga, pues vamos a Squid Proxy. Además tenían backups antiguos, con lo cual pudimos estudiar qué se había hecho desde ese equipo, porque el equipo de ese trabajador tenía esa IP y con esa IP obtuvimos toda la información. El Excel, bueno, claro, nosotros luego para presentar esto en el juzgado hicimos gráficos, ¿no? Con tiempos de trabajo diarios, tiempos de navegación, bueno, gráficos que se entendieran las cosas. Y al final pusimos todo el Excel con fecha, hora, URL accedida, usuario, si salía el usuario que se había utilizado para acceder a la plataforma, en los casos en los que se había utilizado, etc. Ese Excel, y no estoy exagerando, tardaba casi 1 hora en cargarse. El documento que tuvimos que entregar en el juzgado, que aquello fue para morirse, yo no sé si eran 500 páginas de líneas de URLs con fechas y horas exactas. Bueno, imaginaos ese Excel para hacer los gráficos. O sea, claro, había que enfocar los gráficos en plan, ¿cuánto tiempo estuvo en Facebook? ¿Cuánto tiempo estuvo en YouTube? ¿Cuánto tiempo estuvo leyendo la región? ¿No? Bueno, le dijeron antes de entrar a este trabajador, le dijeron antes de entrar a la sala, le dijeron, mira, hay una pericial, si te despedimos por bajo rendimiento, encima te damos X dinero en compensación, pero ¿para qué vamos a hacer el juicio? Y la persona se negó a negociar, dijo, no, entramos en sala. Entonces, bueno, cuando entras en sala, primero te pregunta, el juez te puede preguntarlo, siempre te pregunta primero el abogado de tu cliente y luego te pregunta la parte contraria, ¿no? Y si hay fiscalía, también te pregunta fiscalía. Bueno, pues primero me preguntó el abogado del cliente que nos había contratado y luego me preguntó el abogado de la parte contraria y me dijo, pero mira, abrir un navegador no significa
que esté navegando. Puede tener la URL y yo no. Perdón, pero es que si ve la navegación por milisegundos, está cargando constantemente, por ejemplo, Facebook. Ya no me meto en más cosas. Por ejemplo, Facebook. Se ve constantemente que está cargando cosas nuevas, está cargando noticias y fotos constantemente. Eso es que estaba navegando y se ven las diferencias de milisegundos. Eso es que paró, leyó, siguió, paró, leyó, etc. Solo con Facebook, pero si nos ponemos a ver pues otras plataformas como papás solteros, yo qué sé, que se ve su cuenta de correo personal porque su nombre, punto, su apellido, @gmail.com, pues a lo mejor podemos decir que sí que estaba en estas páginas y encima comprando cosas. Bueno, este tipo de cuestiones y al final, claro, el juez dijo que el despido había sido totalmente procedente. Pues cuestiones de este tipo tan curiosas, ¿no? A veces se piensa, hay conceptos erróneos de, no, pues yo abro el navegador y eso queda ahí. Pero bueno, pero si hay actividad, no es que quede ahí, es que la actividad se registra también. Y ya acabo. Esto es un poco lo que os comentaba de las facturas falsas, ¿no? y los bulos, que hay muchísimos y mucho cuidado porque a veces los dominios que se compran para mandar los correos son muy similares al original. Hay que tener mucho cuidado y cuidan mucho ya las formas. Bueno, en este caso, aparte de estos temas, a veces nos coincidió un caso en países lejanos, fuera de la Unión Europea. Nos contrataba una empresa española que tenía un conflicto allí, el típico país donde tienes que tener un partner local para hacer negocios. Pues ese partner local se había inventado unos correos electrónicos que llevó en papel a la policía local de ese país y la policía local de ese país dijo que esos correos eran auténticos porque en el papel respetaban el margen y se veía correctamente la tinta de ese correo electrónico, pero la empresa cliente nuestra, ese partner local había llevado sus correos mal impresos, etc. Decían, no, estos son falsos porque la tinta no está correcta, es un gris, el margen aquí se ve que son de 2 milímetros y el margen del papel deberían ser 3 milímetros. Bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y la policía tan pancha con que había hecho una pericial sobre los correos electrónicos en papel, que me encantó leer esa pericial, fue muy, muy curiosa. Pero bueno, ya hablamos de muchas cuestiones y también de muchos intereses, ¿no? Y ya para terminar, los datos borrados son maravillosos porque los datos borrados nos dan tanta información, por eso clonamos los discos, porque con el clonado nos viene todo. El Slack Space hay distintos tipos de Slack, pero bueno, no voy a entrar en temas técnicos, pero son zonas del disco donde hubo datos y al sobreescribir esos datos, esas zonas, no se han sobrescrito. Han quedado unas zonas escritas y otras no. Entonces tuvimos un caso de competencia desleal donde no encontrábamos absolutamente nada. En datos borrados estándar no encontrábamos nada. Total, que tuvimos que ir al Slack Space. Y uniendo zonas del Slack Space encontramos un resto del traductor de Google que había quedado en la caché, donde había una carta a otra empresa de la competencia explicando todo el plan de vamos a montar esta empresa en tal fecha, se va a llamar tal, ya tenemos apalabrados estos clientes, ya nos van a contratar este presupuesto, etc. Y todo eso estaba en esas zonas del disco que no son accesibles de una manera estándar, que solo son accesibles con métodos forenses. ¿Qué pasa? Que aquí también hay que preservar muy bien esta información y explicarla muy bien, porque no todo se entiende, ¿no? Entonces, bueno, son temas más delicados y hay que cuidar mucho el detalle en los informes de cómo se explican estas cosas. Y luego hay tecnologías que nos matan a los peritos. Ciertas protecciones que se meten en los móviles o ciertas formas de arranque de ciertos portátiles de algunas marcas que no voy a decir porque fueron un dolor de cabeza. El Intel Rapid Storage Technology, el IRST, es una forma de arrancar algunos portátiles que hacen saltos entre dos discos del portátil, no hacen un arranque estándar. Hay datos en dos discos diferentes y esto nos mata a la hora de poder indexar datos del disco duro con ciertas herramientas forenses que no reconocen esos inicios de disco.
Porque bueno, nosotros los sistemas operativos, los discos tienen unas zonas iniciales para que los sistemas operativos los reconozcan y arranquen. Pues hay ciertas tecnologías que nos cambian algo esa forma de arrancar y el software forense hasta que se actualiza, o a lo mejor nunca se actualiza, porque si no tiene cuota de mercado suficiente, estas tecnologías no van a adaptar una herramienta forense solo por esto. Por un Apple sí que vamos a tener una adaptación rápida de software forense para hacer las extracciones, pero otro tipo de tecnologías no. Y bueno, nada, simplemente un poco lo que os contaba, que ya me estoy pasando de tiempo, que a veces las cosas a nivel de sistemas hay que hacerlas con profesionales. Recurramos a profesionales que sepan hacer su trabajo y que tengan experiencia en todas estas cuestiones. No pidamos a nuestros cuñados que nos hagan que nos monten el servidor de correo. El servidor de correo que no lo monte el cuñado, porque son cuestiones críticas. Bueno, tenía más cosas que comentaros, pero ya no me da tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberos aburrido mucho.